Donald Trump estuvo a milímetros de perder la vida. Señores, lo que ha pasado el fin de semana en Estados Unidos ha sido impactante, pero aunque suene demasiado exagerado, previsible. Se habló muchas veces de este asunto, se insinuó, no se dijo con nombre y apellido, pero se insinuó. Puede ocurrir cualquier cosa de cara a las elecciones. Se hizo referencia de lo ocurrido con John Kennedy, por poner un ejemplo. Y sí, pues, las cosas se salieron de control y Donald Trump casi que no la cuenta. Un tiroteo, un sujeto de 20 años que intentó acabar con la vida del exmandatario, que fue, después de esto, ultimado, sí, pero que ha dejado muchas interrogantes. Se cuestiona el servicio de seguridad estadounidense, el servicio secreto, se cuestiona el discurso de los demócratas incendiario sobre Donald Trump. Rusia tiene una mirada, ¿no? Habló María Zaharova, la portavoz de la Cancillería, en fin, han sido eventos realmente dramáticos. Donald Trump ha sobrevivido y tal parece este intento de magnicidio solo hará que su popularidad siga escalando. Vamos a hablar de este asunto con un especialista, una persona que ya hemos tenido en múltiples ocasiones en prensa alternativa, el expresidente de Kai Center. Estamos hablando del señor Adrián Zelaya, quien, voy a recalcar esto, para mí siempre va a ser un honor conversar con él, y usted desde luego ya lo conoce, Adrián Zelaya, un especialista, con quien profundizaremos en estos asuntos, lo que ha pasado en Estados Unidos, un terremoto. Adrián, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Por favor, cuéntame, ¿qué mirada tienes sobre estos últimos acontecimientos en la potencia del norte? Hola, Enzo. Yo también encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Y gracias por invitarme, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, yo empezaría de alguna forma reiterando lo que tú ya has dicho. Es decir, por muy fuerte que sea lo que ha sucedido estos días, no era lamentablemente del todo imprevisible, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, primero los precedentes históricos del propio Estados Unidos, donde, digamos, los atentados o los asesinatos contra presidentes han sido recurrentes y se han ido produciendo cada X años, también de líderes políticos distintos de los presidentes, ¿no? Hay que recordar que casi de forma casi continuada, después del asesinato de John Kennedy, vino el asesinato de Robert Kennedy y el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Luego el intento o el atentado contra Ronald Reagan, etcétera, ¿no? Bien, además de eso, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra Estados Unidos, ¿no? Un contexto de auténtica encrucijada ante lo que podemos llamar un cambio civilizatorio, ¿no? Algo que se ha repetido continuamente con respecto al mundo en su conjunto, pero que es muy evidente también dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro, dentro de ese cambio civilizatorio, efectivamente, todo es posible. Si vemos la historia del propio Estados Unidos, bueno, nosotros solemos decir más de una vez con un cierto cinismo que lamentablemente el sistema democrático tiende a funcionar cuando lo que hay en juego no es demasiado importante, pero cuando lo que hay en juego es realmente importante, tendemos a romper la baraja, ¿no? Y esto sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos quizás en el último cambio civilizatorio que se produjo, es decir, a mitad del siglo XIX, en relación con el reto de finalizar o no con el sistema de esclavitud. Se produjo una fracción dentro del país, no se aceptaron el marco institucional establecido y se produjo una guerra civil. El tema se resolvió con una guerra civil, ¿no? Y no han faltado argumentos o opiniones que han hecho alusión a la posibilidad de que una guerra civil se produzca en Estados Unidos como consecuencia de la situación en la que estamos, ¿no? Estamos en una situación, un contexto en el que esa amenaza de un cambio civilizatorio interno sitúa a las élites, por diferenciar, porque esto dentro de Estados Unidos es algo más oscuro que a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a decir las élites financieras de Wall Street en una situación de verdadero pánico. Verdadero pánico porque están en riesgo de perder el poder que han tenido sobre el conjunto del mundo, esto como consecuencia del choque con los países emergentes,
un choque que están viendo que cada vez les es más difícil de aguantar y que además la victoria evidente de Rusia en el choque militar en Ucrania pues hace ya casi inevitable. Es decir, como consecuencia de esa victoria, ellos están viendo que la expansión de la influencia política e ideológica del bloque emergente, pues que ya va a ser imparable. Y por eso para ellos es inaceptable esa victoria en Rusia. Y luego, además, están viendo cómo internamente esas fuerzas, vamos a decir, populistas, que les están cuestionando fundamentalmente todo lo que ha sido ese modelo sociocultural que ellos han ido construyendo durante los últimos 40, 50 años, que se pretende derribar por parte de esas fuerzas populistas alternativas que además están poniendo en cuestión, digamos, las bases financieras del modelo. No diría yo el conjunto del modelo neoliberal, no parece que es esa la cuestión, pero sí, digamos, la relación del modelo económico con el sector financiero, el papel de los bancos centrales, el sistema monetario, ¿no? Entonces, son aspectos claves del modelo económico, evidentemente, ¿no? Bueno, esto es lo que crea esa situación de pánico en esa plutocracia, ese poder corporativo que se suele llamar Wall Street para simplificar, y ante esa situación de pánico todo el mundo piensa que están dispuestos a hacer lo que sea. Lo podemos ver desde los dos bandos, ¿no? Estados Unidos está fraccionado, dividido en dos bloques a corto plazo aparentemente irreconciliables, con distintas ideologías, distintos proyectos culturales, y esto difícilmente se va a resolver simplemente a través de las elecciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente, como tú has dicho, puede pasar de todo. Y en ese pasar de todo, pues se ha hablado de la posibilidad de una guerra civil, la posibilidad de que el país se divida, la posibilidad de atentados, la posibilidad de que surja de que suceda algo con las elecciones, es decir, o que se retrasen, o que no se celebren, o que se manipulen, siempre intentando no dejar simplemente en manos de la libre votación de los ciudadanos el que gane uno u otro bando, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que este es claramente el contexto que hacía previsible que algo como lo que ha sucedido estos días sucediera, y evidentemente puede volver a suceder durante estos meses. Esta élite corporativa tiene dos marcadores de tiempo, vamos a decir. Un marcador de tiempo que es ese avance ruso en Ucrania. Entonces, ellos piensan que si Rusia vence en Ucrania, están perdidos. Están perdidos no solo desde el punto de vista del control del mundo, sino que ya sería el golpe definitivo incluso internamente. Y tienen otro marcador de tiempo que es la posible o probable, vamos a decir, victoria de Donald Trump en las próximas elecciones. Y este ya es un marcador de tiempo, vamos a decir, muy concreto. Tenemos las elecciones a principios de noviembre y tenemos la toma de posesión del nuevo presidente en enero. Entonces serían seguramente los dos plazos que desde ese punto de vista están orientando a pensar que antes de ese momento tienen que hacer algo para evitar que ese escenario que les está situando en un contexto de pánico, que ese escenario se materialice. Que ese escenario se materialice. Lo que mencionas, Adrián, entonces tenemos un Estados Unidos polarizado, ¿no? Polarizado, y es muy marcado esto, y los niveles de violencia que han incrementado, Adrián. Justo yo hacía alusión, antes de iniciar la conversación, a algo que menciona María Zaharova, la portavoz de la Cancillería, quien de manera irónica les dice, ¿no?, a los señores, al establishment estadounidense, entre otras cosas, tal vez deberían invertir más su tiempo y dinero en garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de sus líderes, gente involucrada en la política, en vez de invertir en la seguridad de Ucrania. Un mensaje que desde luego también colinda con otros, como por ejemplo el de Robert Fico, ¿no? Robert Fico, quien sobrevivió a un atentado también hace algunas semanas, o meses, perdón, y quien dijo algo, creo yo, muy concreto. Él culpa a los adversarios de Donald Trump, más allá de la persona que jaló el gatillo, este joven de 20 años. Fico habla directamente del mensaje de odio, mensaje incendiario,
dijo, probablemente no pudieron eliminar a Trump de la contienda de otra forma, digamos, términos judiciales si se quiere, y tuvieron que caldear los ánimos para que un tipo se cabreara, palabra que él utilizó, aunque suena un poquito vulgar, y disparase, ¿no? Es a lo que se refiere Robert Fico, el grado de responsabilidad del mensaje que va dirigido hacia un Donald Trump, que sí, es verdad, tiene, digamos, un estilo bastante marcado, ¿no? Pero que entre otras cosas es algo que han capitalizado desde el ala demócrata. Incluso Nancy Pelosi en su momento también dijo, hay que hacer lo imposible para detener a Donald Trump. ¿Qué posición tiene para ti, Adrián, el ala demócrata en este momento, considerando lo que acaba de pasar con el señor Donald Trump? Sí, bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que en realidad hace referencia a demócratas y republicanos a la hora de definir las partes en este conflicto puede ser un tanto engañoso. Es una cuestión casi circunstancial en este momento. Hay que recordar que cuando Donald Trump lanza su movimiento, era un movimiento marginal dentro del propio Partido Republicano. O incluso que Donald Trump en su momento estuvo afiliado al Partido Demócrata. Con lo cual, es un movimiento, digamos, outsider, probablemente tanto para demócratas como para lo que ha sido tradicionalmente el Partido Republicano, a pesar de que durante estos años ha ido crecientemente haciéndose con el control del Partido Republicano, y esto ahora sí nos está, de alguna forma, cada vez más definiendo las fronteras entre los dos bloques como demócratas y republicanos. Pero en realidad, como tú ya sabes, no son solo los demócratas, sino un sector todavía significativo entre ciertos cuadros del Partido Republicano, que está también muy ligado a ese poder oligárquico de Wall Street, ¿no? Bien, entonces, cuando hacemos referencia ahora al Partido Demócrata, estamos hablando, digamos, del entorno político o del movimiento o movimientos políticos que están siguiendo esas estrategias de la plutocracia norteamericana, de Wall Street o del poder corporativo, ¿no? Y, claro, esas estrategias son las que los han situado en los últimos años en una clara confrontación con un trumpismo que ha venido a desmarcar al Partido Republicano de esas estrategias. Es decir, el Partido Demócrata actual o el Partido Demócrata de Obama se entiende perfectamente con el Partido Republicano de Bush. Eso lo sabemos, ¿no? Y todos ellos están enfrentados al trumpismo, ¿no? Bien, si queremos hablar de cuál es la posición del Partido Demócrata, teníamos que hablar en este sentido más de cuál es la posición de la élite, de esa élite de Wall Street, que es en parte demócrata, en parte es la que controla los grandes medios de comunicación, la banca internacional, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es esa élite que yo comentaba antes, que está en una situación de pánico. Y esa situación de pánico yo creo que se refleja hemos hecho referencia últimamente a un vídeo, no sé si lo comentamos precisamente en este programa, ¿no? A un vídeo que ha circulado en los últimos meses de un oligarca ruso, Mikhail Khodorkovsky, que en una entrevista fue un oligarca ruso muy conocido, de los más importantes en los años 90, que dentro de lo que fue la revolución Putin fue, digamos, sacado del poder de la petrolera Yukos que controlaba y luego encarcelado, enjuiciado, encarcelado y terminó en el exilio, ¿no? Y este hombre en esta entrevista reconoció expresamente que ellos trabajaban bajo la coordinación de los Rothschild, ¿no? Es decir, esto nos revela muy claramente esa interrelación entre esas élites plutocráticas que fueron echadas del poder, perseguidas y han sido progresivamente marginadas en Rusia, con la oligarquía occidental, que es tanto en parte europea y en parte norteamericana. Si, para simplificarlo, podemos hablar de la City de Londres y de Wall Street, ¿no? Entonces, estas élites tienen la sensación de que es esto exactamente lo que les puede pasar. Es decir, no solo se sienten ante el riesgo de perder el control del mundo como consecuencia del avance o de la sustitución del mundo unipolar
por ese mundo multipolar que están proponiendo los países emergentes, sino que además están convencidos de que si ese mundo multipolar se asienta, su poder y su presencia y su propio futuro personal en Occidente también va a estar en riesgo. Están viendo, visualizando claramente que les puede pasar lo que les pasó a sus hombres en Rusia. Es decir, no solo es perder el control del mundo, ellos están viendo su propio futuro personal en riesgo. No sé si fue Hillary Clinton, creo que o otro líder demócrata, no recordará bien, que dijo que mucho cuidado porque si las cosas siguen por donde van, podemos acabar colgados de las farolas. Bueno, pues es que realmente hasta ese punto es el riesgo vital que ellos están percibiendo. Por eso están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, tanto para evitar la victoria de Trump en Estados Unidos como para evitar esa victoria de Rusia en Ucrania. Y justo coincide esto, Adrián, con mensajes bastante altisonantes de Donald Trump sobre la OTAN, ¿no? Justo en la semana de la cumbre, yo recuerdo aparecía un informe en RT en el que en el círculo de Trump ya hablaban de ir desligando, al menos intercambio en temas vinculados a inteligencia entre Estados Unidos y la OTAN. Claramente, y como era de esperarse, una vez que ocurre el atentado, se vieron mensajes de respaldo, ¿no? Que uno en todo caso era lo previsible, ¿no? Que apareciese el señor Olaf Scholz condenando lo ocurrido, hasta Jens Stoltenberg también como secretario general de la OTAN diciendo que esto es algo condenable y que la violencia no puede prevalecer. Pero claramente, Adrián, y esto va más allá de lo conspiranoico, uno no puede dejar de pensar, ¿no? En este hecho, en un Trump que tuvo frases muy duras dirigidas a la OTAN y que esto precisamente ocurra en una semana clave y que justo, insisto, salga, por ejemplo, Robert Fico a hablar, ¿no? Y casi dando a entender que la autoría es casi la misma, ¿no? La posición de Donald Trump respecto a la OTAN, Adrián, considerando esto último que acaba de pasar. Sí, bueno, dos aspectos que has comentado. Por un lado, la demonización de Trump y del trumpismo por parte de las élites occidentales. Esto es algo que está sucediendo o que ha sucedido en Estados Unidos y que ha sucedido también en Europa. Incluso muchas veces más en Europa porque la opinión pública estaba menos dividida y era más fácil de generalizar a través de los medios de comunicación esa demonización del trumpismo, ¿no? Entonces, esa demonización empezó ya desde el primer momento, desde el año 2016, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, y enseguida empezaron a aparecer determinadas alarmas, pues bueno, que se pueden centralizar o se pueden concretar en declaraciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, pero, por ejemplo, George Soros, en su momento, llegó a decir que, bueno, hemos aguantado un mandato de Trump, pero si gana la segunda nominación, si gana las segundas elecciones, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, Trump no ganó las segundas, pero ahora parece, muchas posibilidades de ganar estas elecciones. Pero todo eso refleja un contexto que se transmitía también entre los líderes europeos en las organizaciones de la Unión Europea, es decir, con muy poco disimulo, se permitían criticar de la forma más abierta y directa a un líder de un país, en teoría, amigo y de tanto peso como Estados Unidos. Es decir, se produjo dentro de la élite política una fractura desconocida, pues quizás desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, vamos a ver. Luego, esa fractura nos puede llevar a interpretar algo más con respecto a lo que realmente ha sucedido. Bueno, pues eso ya no está claro. Es decir, es evidente, como tú has dicho, que es muy posible, sin llevar las conclusiones demasiado lejos, ¿no? Es muy posible que lo que ha sucedido haya sucedido simplemente como consecuencia de esa demonización, que haya llevado a que en un país con una utilización de las armas tan fácil como en Estados Unidos, pues surja de pronto algún loco que realice una actuación de este tipo.
Pero la verdad es que, como he dicho antes, teniendo en cuenta la historia de Estados Unidos, pues tampoco sería en absoluto descartable que haya sido un intento de asesinato perfectamente organizado, ¿no? La posición en concreto de Donald Trump con respecto a la OTAN, en principio es una posición claramente amenazante con respecto al futuro de la OTAN. A veces Donald Trump, como es habitual en él, pues utilizando argumentos un tanto extraños para defender sus posiciones. En el caso de la OTAN en concreto, pues muchas veces las amenazas han estado relacionadas con cuestiones presupuestarias, ¿no? Es decir, Estados Unidos está aportando mucho más que los países europeos. Luego, si los países europeos no empiezan a aportar lo que tienen que aportar, pues o vamos a romper la OTAN o los echamos de la OTAN o tomaremos medidas para reconfigurar la OTAN, es decir, basándose en este tipo de argumentos presupuestarios que parece como que le dan un mayor eco popular en el propio Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer realmente Trump si llega al poder? Vamos a ver, si nos fijamos en el primer mandato, podríamos tener muchas dudas, porque efectivamente Trump partía de ese concepto del America First, ¿no? En base al cual Estados Unidos se tiene que olvidar de ser el policía del mundo y concentrarse en reconstruir su propio país, ¿no? Y esto es algo perfectamente compatible con las estrategias de los países emergentes, de China y Rusia fundamentalmente, y encajaría perfectamente en esa evolución del mundo hacia el contexto multipolar. Pero también es cierto que en esa primera legislatura hubo contradicciones de todo tipo en la política exterior de Donald Trump y en particular con respecto a ese criterio básico. Por ejemplo, pues las posiciones tan agresivas que mantuvo con países como Irán o Venezuela, que ahora están perfectamente alineados con el bloque emergente, ¿no? O esa cercanía a las estrategias de Israel, por ejemplo, ¿no? O en la designación de personas como Pompeo o de un radical en geopolítica como John Bolton, ¿no? Pues bastante, desde luego, contradictorias con ese criterio de concentrarse en el propio Estados Unidos y dejar de ser policía del mundo, ¿no? Se ha aludido mucho a que ese tipo de contradicciones se generaban de forma necesaria como consecuencia de su propia debilidad, es decir, de que Donald Trump, como hemos dicho antes, era un outsider, era un verso suelto, digamos, que no controlaba ni siquiera su propio partido, tenía que contentar a los distintos grupos de influencia que le habían financiado su campaña y que prometían financiar la siguiente, además de gestionar una estructura política tremendamente compleja como es la administración de Estados Unidos, en la que formalmente todos obedecen al presidente, pero en la práctica pues hay agencias o departamentos que dependen muy directamente de grupos de interés externos al gobierno, relacionados con determinados grupos corporativos, etcétera. Bueno, entonces la idea sería que un Trump ahora fortalecido, que ya controla prácticamente o mayoritariamente su partido, ahora tendría las manos mucho más libres para hacer esa política que se supone que sería la que a él le gustaría hacer en el ámbito internacional y, en concreto, para ser más fiel a ese concepto de America First y despegar a Estados Unidos de la OTAN y, de alguna forma, no solo colaborar, sino ser una parte integrante de esa estrategia con Rusia y China fundamentalmente para construir entre todos ese mundo multipolar. Claro, ese sería un escenario ideal para todos, pero la verdad es que viendo los precedentes, pues sí deberíamos ser un tanto prudentes al respecto, por si acaso, ¿no? Porque claro, también se ha dicho que, claro, desde el punto de vista del poder corporativo de Estados Unidos, las doctrinas de Brzezinski y de Kissinger aludían constantemente a ese concepto de que con Rusia y con China a la vez no podemos. Entonces, si vamos contra Rusia, tenemos que mantener apartado a China. Si vamos contra China, tenemos que mantener apartado a Rusia.
Y claro, también es cierto que lo que ha sucedido en los últimos años podría también explicarse en ese sentido. Es decir, en una especie de reparto de papeles entre el Partido Demócrata y el Republicano, de tal forma que los demócratas se concentran contra China mientras intentan mantener al margen, perdón, contra Rusia mientras intentan mantener al margen a China, y los republicanos se estarían concentrando en lo contrario, en enfrentarse a China, intentando mantener al margen a los rusos. En este momento, los poderes norteamericanos ya deberían haberse dado cuenta de que esa separación estratégica es imposible. Es decir, Rusia y China tienen estrategias internas e internacionales perfectamente coherentes y perfectamente entrelazadas, y además ellos saben que si Rusia tolera que China sea sometida, ellos van a ser los siguientes. Y China sabe que si tolera que Rusia sea sometida, China va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora deberían ser conscientes de que esa estrategia de dividirlos es imposible, a pesar de que en este momento todavía, pues bueno, la OTAN y esos poderes occidentales están atacando sistemáticamente a China para intentar todavía a ver si hay alguna posibilidad de separarla de Rusia. Pero bueno, quiero decir que no hay que descartar la posibilidad o el riesgo de que esas estrategias del trumpismo pues puedan estar relacionadas con algún tipo de estrategia geopolítica de este tipo. En realidad, esa posición tan agresiva de la oligarquía corporativa en este momento del Partido Demócrata y de las élites políticas, mediáticas, etcétera, con el trumpismo, pues son en buena parte lo que nos da bastante confianza de que el trumpismo va a responder a lo que dice que va a responder. Vamos a ver esto como, suponiendo que fuese en esa línea, ¿qué es lo que supondría esto nada más en el comienzo del mandato de Trump? Bueno, supondría, en principio, de acuerdo con sus declaraciones, llegar a un acuerdo con Rusia en base al cual se delimitaría qué parte de Ucrania quedaría integrada en Rusia y qué parte no. Pero yo creo, esto es sí, quizás el concepto fundamental, ¿no? Pero yo creo que es inevitable que haya otros ámbitos de negociación que no se estén mencionando, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de Ucrania? Porque esa es la cuestión clave. Evidentemente, Rusia no se va a quedar contento simplemente con adelantar la frontera X kilómetros y tener al otro lado un país enemigo, quizás más enemigo que nunca, y dispuesto en cualquier momento, unos años después, a volver a ofrecerse como ariete contra Rusia, ¿no? Yo creo que está claro que Rusia, que está claramente ganando la guerra, por un lado, que se pacte de acuerdo con el trumpismo, si es posible, evitando un conflicto internacional, pero que se pacte, primero, qué parte de Ucrania queda incorporada en Rusia, y segundo, el futuro institucional del resto de Ucrania. Un futuro institucional en que Ucrania probablemente, en vez de mirar a Occidente, miraría hacia Oriente. Lo cual no es tan extraño, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la propia Ucrania desde que se disolvió la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que ha habido una alternancia de gobiernos entre los que miran a Oriente y los que miran a Occidente, pero una alternancia que se gestionó con relativa normalidad hasta el golpe de Estado que dimos los occidentales en Ucrania en el 2014, precisamente con el objetivo de convertirlo, digamos, en un portaaviones contra Rusia, ¿no? Bien, pero seguramente en ese pacto entre el trumpismo y la Rusia de Putin, o la Rusia de Putin y China, yo creo que tiene que haber más elementos. Entre los tres países van a pactar el futuro del mundo, el avance hacia ese mundo multipolar, y probablemente entre Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente, quizás también con la participación de China, van a pactar el futuro de Europa Occidental. Es decir, ¿qué va a pasar con lo que ahora llamamos Unión Europea en concreto? Es decir, no se van a limitar a Ucrania, sino que probablemente ya estarán hablando de cuál va a ser el futuro de Europa Occidental, probablemente sustituyendo la actual Unión Europea por una institución de distinto tipo, lo cual evidentemente para los europeos va a ser una auténtica oportunidad histórica, ¿no?
de una oportunidad histórica de librarnos de unas élites que no se sabe muy bien para quién están trabajando, pero que desde luego no para los europeos, ¿no? En parte quizás para Estados Unidos y en parte para los poderes corporativos, pero de librarnos de esas élites y de conseguir tener unas instituciones europeas y en los Estados miembros que realmente trabajen para los ciudadanos. Con las ideologías les llamaremos de una u otra forma, pero que sean instituciones que trabajen para los ciudadanos y no dependan, como depende ahora la Unión Europea y muchos gobiernos europeos, de esos poderes corporativos. Y justo sobre esto, Adrián, hablabas de Europa y sus líderes, y es inevitable hablar de la OTAN, es inevitable, considerando la cercanía que tienen muchos de ellos, el propio Macron. Entonces, ¿cómo tomar, Adrián, que en una semana clave, como lo fue la cumbre de la OTAN, clave en muchos sentidos, aparezca un mensaje tan duro respecto a China, ya magnificando y elevando a China como una amenaza? Bueno, ya lo habían dicho, una amenaza sistémica. Desde luego, desde China han tenido miramientos desde la Cancillería, ¿no?, cuestionando ese tipo de mensaje por parte de la OTAN. Hace unas horas ya iniciaron ejercicios conjuntos China y Rusia en el mar de la China Meridional, que pareciese es un mensaje dirigido para la OTAN. Pero Adrián, esto que pasó hace unos días en Estados Unidos, no hablo del atentado, sino de la cumbre OTAN y el mensaje dirigido a China, ¿va a generar un punto de quiebre? Estamos ante una escalada inminente porque, como tú mencionas también, claro, aparentemente estos líderes van a empezar a mirar hacia otro lado porque el tema de Ucrania, entiendo yo, se debería estar resolviendo en cuestión de meses, ¿no? Hasta el propio Zelensky, por ejemplo, plantea ya la posibilidad de tener a rusos en una segunda cumbre de la paz, como él le ha llamado. Pero entonces, para que esto continúe, para que el conflicto, para que se justifique la presencia de esta alianza, ¿será que terminarán de escalar las cosas con China? Bueno, vamos a ver. Hay dos factores. Hay un factor estratégico de largo plazo que considera a China como un enemigo estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que en la propia China ya desde hace muchos años ellos han dado por supuesto de que antes o después Occidente iba a ir a por ellos. Pero su estrategia ha sido que sea lo más tarde posible. Entonces han mantenido una estrategia internacional y unas políticas institucionales muy moderadas, ¿no? Y precisamente mirando incluso a Occidente, a los poderes occidentales, intentando siempre evitar problemas, etcétera, ¿no? Claro, eso se empieza a cuestionar en el 2017 con la apertura por parte de Donald Trump de la primera guerra comercial contra China, ¿no? Pero luego ha habido un punto de inflexión cuando, a partir del estallido del conflicto en Ucrania, ya empiezan 6 meses después aproximadamente, ya se han puesto en marcha las sanciones contra Rusia, etcétera, pero empiezan a surgir los primeros movimientos dirigidos hacia China, ¿no? Y con el claro objetivo o la clara preocupación de que, como hemos comentado antes, en este choque geopolítico China y Rusia actúen conjuntamente. ¿Hasta dónde puede llegar esa coordinación de China y de Rusia? ¿Cuánto puede durar? Etcétera. Entonces, está claro que se pone en marcha una estrategia que ha sido progresiva desde el año 2022 con la intención de ir presionando cada vez más a China para que se aparte estratégicamente de Rusia, ¿no? Bien, esas presiones han sido a veces pues alusiones directas, acusaciones y muchas veces presiones indirectas buscando pretextos de uno u otro tipo para dificultar relaciones comerciales. Las relaciones comerciales fundamentalmente de Europa con respecto a China. Algo que también es incomprensible desde el punto de vista de la economía europea, pero que en China saben muy bien que los políticos occidentales y los políticos europeos lamentablemente son muy capaces de tomar decisiones aparentemente absurdas, por muy destructivas que sean para sus propios ciudadanos, porque claro, saben que los políticos europeos no trabajan para sus ciudadanos, ¿no? Trabajan fundamentalmente para esas élites corporativas. Y esas élites corporativas que, como hemos dicho antes, están en una situación de pánico,
están dispuestas a todo para defender sus intereses estratégicos. Y dentro de ese todo, evidentemente, entra sacrificar, si hace falta, la economía europea, primero rompiendo las relaciones con Rusia y luego dificultando cada vez más las relaciones con China, como están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer factor, intentar, o el primer objetivo, ¿no? Intentar separar a China de Rusia. Y luego entramos en lo que, en este factor, en esta dimensión que tú has comentado y a la que yo he hecho mención antes, ¿no? De la posibilidad de que una vez que queda claro que Rusia gana la guerra en Ucrania, de ser posible, a lo mejor, pues intentan pacificar, tranquilizar, congelar de alguna forma la situación geopolítica en Europa y abordan, como hemos dicho antes, sustituyen la enemistad con Rusia o los ataques con respecto a Rusia por los ataques con respecto a China, lo cual podría encajar mucho mejor quizás en una presidencia de Donald Trump. Bueno, esta segunda parte tiene lógica, difícil. Yo creo que es complicado. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, si Rusia gana en Ucrania, la influencia de Rusia se va a disparar. Yo creo que esto se va a hacer en un contexto de pacto estratégico entre Rusia y Estados Unidos, en el cual se va a decidir el futuro de esa Ucrania que no se va a incorporar a Rusia y también el futuro de Europa occidental. Pero esto no se va a decidir, digamos, en un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos en base al cual se deje a Estados Unidos las manos libres para ir contra China. Rusia no va a aceptar un marco de ese tipo, clarísimamente. Porque además ahora Rusia también está en una situación suficientemente fuerte. Rusia no lo va a aceptar por lo que hemos dicho antes. Ellos saben que si por lo que fuese aceptaran un pacto de ese tipo y Occidente se dirigiera contra China y Occidente consiguiera someter a China, 2 años después el siguiente objetivo iba a ser Rusia, ¿no? Entonces, Rusia tendría que estar en una situación desesperada en la que no está para aceptar algo estratégicamente tan autodestructivo como una propuesta de ese tipo, con lo cual Estados Unidos no va a tener más remedio en la presidencia de Trump, sea porque Donald Trump realmente lo quiere, ¿no? Porque en base a ese concepto de America First, o porque se ve empujado por las circunstancias, se va a ver obligado a aceptar, a pactar a la vez esa nueva configuración de Europa y esa configuración de un mundo multipolar, con quizás un reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos, Rusia y China. Mira, Adrián, claramente entonces entendemos que la llegada de Trump al poder, si bien es cierto, sí podría ir de la mano con, entre comillas, la pacificación de Ucrania, no se descartan nuevos momentos que puedan involucrar a China, pero siempre haciendo énfasis en este punto, hay que considerar el contexto, el momento, el contexto de China, el contexto de Rusia, en fin. No sabemos qué pasará Sí, de cara al... Sí, claro. sí, perdona, sí, sin olvidar la posibilidad de que el nuevo presidente no sea Donald Trump. Y entonces, si eso sucediera, claro, el contexto estaría mucho más abierto desde la perspectiva de Estados Unidos para abordar esta estrategia de lanzarse contra China. Es decir, entonces el planteamiento sí sería muy claramente, bueno, hemos perdido en Europa, pero intentamos simplemente congelar la situación, no a través de un acuerdo estratégico, sino intentar defender lo que se pueda, pero vamos a intentar ahora lanzarnos contra China si pensamos que tenemos recursos suficientes para ello. Interesante, Adrián. Y a propósito de esto último que mencionas, ¿no? Porque claramente, o sea, muchos han coincidido que lo ocurrido el fin de semana no ha hecho más que disparar la popularidad de Donald Trump. Esto que, entre otras cosas, Adrián, también ha generado un efecto bastante complicado para los demócratas, porque ya casi nadie habló de Joe Biden. Hasta hace unos días el tema de conversación era
¿Se presentará o no Joe Biden a las elecciones? ¿Será reemplazado o no por algún gobernador demócrata tal vez? Algunos incluso hablaban de Michelle Obama, se barajaban varios nombres, el de Kamala Harris, pero lo ocurrido con Donald Trump no ha hecho más que, digamos, ubicarlo en las portadas. Justo cuando insistimos en el bloque de los demócratas, se decidía el futuro de los Estados Unidos, o mejor dicho, el futuro de su partido de cara a las elecciones de los Estados Unidos. Y hablando de eso, Adrián, ¿qué mirada tienes respecto a Joe Biden y esta inestabilidad que se vive actualmente en su bloque? Porque claro, en teoría se debería decidir pronto, se acerca la convención demócrata y se debería decidir pronto si es que Joe Biden llega o no a las elecciones, que es una interrogante gigantesca. El nombre de Joe Biden, Adrián, en estos momentos, ¿qué te deja? Bueno, vamos a ver. Si analizáramos la situación desde una perspectiva lógica o de acuerdo con la lógica convencional, tendríamos que pensar que Biden no puede ser el candidato y como Biden no puede ser candidato, los demócratas van a nombrar a otra persona para que desarrolle esa función. Pero, claro, nosotros ya dijimos justo después de este desastroso debate con Donald Trump que la lógica convencional difícilmente nos puede servir para explicar el contexto actual de Estados Unidos y menos el contexto de la presidencia de Joe Biden. Porque, claro, se está diciendo una y otra vez que Joe Biden no está, tiene problemas de demencia senil y no es capaz de ser candidato. Pero, claro, es que si no es capaz de ser candidato porque tiene esos problemas de demencia senil, ¿cómo es que es capaz de ser presidente? Porque, claro, en el mismo momento en el que se toma esa decisión, o Biden debería dimitir de la presidencia o alguien debería impulsar un procedimiento para quitarlo cuanto antes, para que no esté 6 meses más en una presidencia de una persona a la que se reconoce expresamente como incapaz. Claro, la siguiente pregunta es, ¿cómo es posible que Joe Biden se haya mantenido en la presidencia estos 4 años? Cuando estos problemas de demencia senil, quizás no tan agudizados, pero eran evidentes incluso en la campaña electoral de hace 4 años. Nada más ser nombrado presidente, ya se empezó a decir, bueno, pero Joe Biden va a estar 3 meses, 6 meses y enseguida será sustituido pues quizás por la vicepresidenta, ya veremos cuál es el juego constitucional, pero no puede durar mucho tiempo. Bueno, ha estado 4 años. Está claro de que ha sido una situación absolutamente extraordinaria, absolutamente inexplicable, desde el punto de vista, ya digo, de lo que es la lógica institucional de cualquier país, pero que la única forma de explicarlo es que hay al propio Joe Biden, hay alguien que lo estaba apoyando, alguien que estaba apostando porque Joe Biden se mantuviera como presidente a pesar de lo absurdo de la situación, ¿no? Y que ha mantenido ese apoyo durante 4 años. Esa persona o esos grupos, ese grupo de interés que ha estado apoyando a Biden, pues puede perfectamente seguirle apoyando. En una situación que es absurda, pero no es más absurdo que todo lo que ha pasado durante estos 4 años, con lo cual, bueno, ya digo, hay que contrastar las dos lógicas y pensar que por muy absurdo que parezca, todo es posible. Es decir, que una persona sin las facultades mentales mínimamente exigibles se mantenga como presidente y sea candidato en las elecciones, ¿no? Alguien está detrás de él apostando porque esto siga en esta dirección, ¿no? Está apostando eso. Y eso también se remarca cuando vemos a un Joe Biden tan seguro, cuando sale a hablar y dice que solamente el todopoderoso podría decirle que se aparte de las elecciones. Lo dijo Joe Biden hace unos días. Pero bueno, Adrián, ha sido una conversación bastante rica como siempre. Yo te agradezco por brindarnos este conocimiento y tu análisis sobre todo sobre estos asuntos, ¿no? Que me parece que nos ayuda. Me gustaría, por favor, que nos dejes una reflexión de lo conversado, considerando esta convulsión que se ha vivido en las últimas horas en Estados Unidos, que creo deja un ejemplo para el mundo. Bueno, teniendo en cuenta 2 o 3 temas de los que hemos comentado, yo creo que sí hay una reflexión que puede ser interesante, yo diría que para los occidentales en general, ¿no?
Y es que independientemente de toda esta convulsión en la que vivimos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, bueno, en Occidente en general, las situaciones de grandes riesgos suelen ser también situaciones de grandes oportunidades, ¿no? Y creo que en Occidente tenemos una oportunidad extraordinaria en este momento para, como de alguna forma he apuntado, para empezar a conseguir disponer de una clase política, de un entorno institucional y de una clase política que trabaje para nosotros, ¿no? Esto es una reflexión que se puede hacer extraña en muchos países en desarrollo, donde esa lógica de un occidente que explota a los países en desarrollo y en buena parte a los emergentes, pues está muy extendida. Pero claro, esto es una realidad que no es incompatible con la otra. Es decir, cuando se habla muchas veces de que el tipo de relación que mantiene Occidente con los países en desarrollo, esa relación neocolonial, es muy distinta a la que mantienen Rusia o China, esa relación de win-win, ¿no?, en la que las dos partes ganan. Claro, detrás de esto está, digamos, unos poderes occidentales que ya desde hace cientos de años se basan en unas élites plutocráticas, aristocráticas en origen, que desprecian a sus propios ciudadanos, que desprecian y abusan constantemente de sus propios ciudadanos. Entonces, un país en el que las élites políticas, militares, económicas, están introducidas en esa dinámica aristocrática, plutocrática, oligárquica, es casi imposible que se relacionen con el exterior y traten mejor a los ciudadanos de otros países que a los ciudadanos de su propio país. Es decir, lo natural es que proyecten ese espíritu oligárquico hacia las relaciones con otros países. Y esto se ha transformado en relaciones coloniales en su momento o en las relaciones neocoloniales cuando esos países ya se hacen independientes, ¿no? Entonces, es importante que veamos que estas élites no han trabajado para los ciudadanos ni de Europa ni de Estados Unidos. Han trabajado para sí mismos, ¿no? Esto se ha visto muy claro, por ejemplo, con lo que ha sido el fenómeno de la globalización, que ha sido extraordinariamente rentable para las multinacionales occidentales, pero ha sido ruinoso para los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos. Y cómo, a pesar de que nuestras élites, las élites occidentales, han controlado el mundo, pues la situación económica, social y social de Occidente es cada vez peor. Llevamos décadas de un creciente estancamiento económico y de una crecientes problemas sociales, hundimiento demográfico, etcétera. Es decir, tenemos unas élites que no han trabajado para nosotros, sino al contrario, han estado destruyendo nuestros países a la vez que explotaban a los países en desarrollo. Yo creo que ahora, tanto en Occidente, tanto en América como en Europa, en ese choque con los países emergentes, en esa construcción del mundo multipolar, tenemos una oportunidad histórica única para deshacernos de esas élites que también nos han estado explotando a nosotros y que llevan 30, 40 años destruyendo nuestros países, para, ya digo, sustituir, crear poner en marcha un contexto institucional nuevo, poner en marcha una nueva clase política y asegurar que tenemos una clase política que trabaja para nosotros, que trabaja para los ciudadanos y no para intereses corporativos. Lo que mencionas, Adrián, ¿no?, que lo compartimos desde luego. Claro, momento crítico que desde luego puede dejar puerta abierta para nuevos momentos, nuevos liderazgos, por supuesto pensando en el bien común. Querido Adrián, yo te agradezco y por favor, la gente muchas veces nos escribe y nos pregunta dónde podemos ver más del señor Adrián Celaya, dónde podemos encontrarlo. Cuéntanos, por favor, querido Adrián. Bueno, vamos a ver, para no complicarnos con direcciones de Internet, yo creo que lo más directo es que nos localicen en el canal de YouTube, en que lo busquen como ECAI Center, enseguida lo localizarán, y en ese canal, el que esté interesado, que nos escriba y le enviaremos además de los vídeos, el material que difundimos a través de nuestro boletín, que lo enviamos o por correo electrónico, o por WhatsApp, o por Telegram. Entonces, sin necesidad de apuntar direcciones, acordaros ECAI Center, ir al canal de YouTube de ECAI Center y ahí pues,
Ya digo, podéis ver los vídeos o suscribiros si queréis y escribirnos diciéndoos si queréis recibir el boletín, que es un boletín casi diario. No, está buenísimo, ya lo sabe, querido público. En la descripción igual, Lorenzo, colocaremos la información, ¿no? El CAI Center, búsquelo en YouTube. Querido Adrián, un placer conversar contigo, como siempre lo digo, y desde luego vamos a tener más conversaciones, sobre todo considerando el clima que se está viviendo en el mundo, porque nos acercamos a etapas decisivas, eso es lo importante. Querido público, gracias por su audiencia, estaremos en contacto seguramente en otro de estos maravillosos programas aquí en Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.